Pues esos vestidos se recuerdan todas las cosas que miraban en la noche, la verdad. Y este lugar está muy silencio, luego te muestro. Miren, aquí de este lado también y otro lado también, todos están juntos. O sea que nadie quiere ir para atrás. Pero pues así es la vida increíble. Ahorita les voy a enseñar cómo son los baños aquí. Nos dimos como... Hola amigos, ya bajamos de nuestro tren, subimos como 10 de la noche, 11 de la noche, pero acabamos de bajar y pues quedamos dormidos en la noche en el tren. Pues no era un buen lugar, pero teníamos que hacer compromiso por lo mismo, pues porque pues ya no pudimos agarrar el boleto. Pues era como un tipo coyote, agarramos como un coyote para que paguemos y nos da un lugar para sentar. Y pues ya vamos a bajar, ya bajamos aquí más bien, síguenos para ir más adelante. Durante esta carrera de feria no estábamos solos, junto con nosotros estaban saliendo miles de personas fuera de estación para agarrar el tuk-tuk porque se queda un poquito lejos la feria, así que miren cómo están chingo de gentes aquí. Pues el tiempo que salimos amigos estábamos muy felices porque vamos a disfrutar, pero viniendo aquí ya que hace mucho calor que hasta que se suda hasta calzón. Entonces yo no creo disfrutar mucho porque ya me acostumbré a estar allá y pues hace un chingo de calor aquí la verdad. Pues aquí ahorita está como 30 grados y eso que está días de frío. Aparte hace mucho ruido también de los vehículos, pi, 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 ni la policía le dice nada. Ya desde aquí se empieza un poquito vista de la feria, que ven esta rolita, pero todavía seguimos aquí caminando en tráfico porque tenemos que cruzar caminando. Y miren, es como un tipo pueblo completo donde el gobierno se organiza esta feria. Ahí está todo el servicio. Pues esta vez llegaron gentes como millones de billones para tomar este baño santo que le comenté en primer vlog. Los gentes están presentes todos los días 24/7 hasta que termina esta feria hasta 25 de febrero. El polución está bastante, en la tierra como le ven que es todo se huela y se va en nariz o en la boca, pero todavía son gentes como que se crean supersticiones, siguen caminando. Miren, enfrente de mí, como pueden ver, están saliendo miles de gentes ya después de esa ceremonia de bañar. Y no solamente caminando, también los gentes usan ese vehículo de 3 llantas para ir hasta allá porque hay muchos viejitos que no pueden caminar todo el camino. Sí, luego se cansan porque es una caminada de como 8 o 9 kilómetros. Sí, lado esos son puestos para que puedan comer cuando uno se cansa. Vamos a parar aquí rápido para comprar ese vaso de plástico para llevar el agua de ganga para la casa, porque decimos que cuando echamos las gotas de agua en la casa es como una bendición y como suerte buena, ¿no? Aquí vienen todo tipo de gentes, pobres, ricos, muchos vienen a trabajar, muchos vienen a visitar, depende, ¿no? Como que esta niña está enseñando su talento para ganar dinero, para comer, para sobrevivir. Todos los lugares están bien llenos de puestos, que sea de ropa, de comida, de artesanía, collares, cada cosa que usted pueden ver aquí a este lado. No solo eso, las cosas que están vendiendo aquí son súper baratas, o sea que muy barato de lo normal. También luego nos llegamos a ver las noticias, periódicos y otros lados por los gente escuchamos que esta feria ha generado un negocio de 360 billones de dólares durante esos días. Y todavía no es basta, todavía sigue esta feria hasta 25 de febrero, como les comenté. Qué increíble, ¿no? Se suena muy falso, pero es la verdad. Ya después paramos en puesto de ver lentes para poner porque hacía mucho calor y mucho sol también, pero no nos gustó. Porque sí son baratos, pero se rompen muy fácilmente, así que mejor quedamos así. Y aparte ni me afecta tanto porque estoy tostando desde que llegué a la India. Todas esas personas que están viendo están yendo en una fila hasta la
esquina de Ganga donde ellos van a bañar, nos vamos a bañar más bien. Pero vamos a cruzar de aquí, de esa barrera, desde que no estamos como borregos, que vamos a seguir sola fila. Ya enfrente eso se ve la esquina donde están formados todos los gentes para bañar. Hay policía, lugares para cambiar, el servicio de bolsa. El servicio de bolsa es que te pones tu calzón mojado en la bolsa. Como pueden ver, amigos, ya llegamos aquí en el lugar donde vamos a dar un baño, que es only shower, podemos decir. Pueden ver que hay muchas gentes que ni siquiera se puede parar uno con gusto. Ya también estamos en la esquina y tenemos que reservar el lugar donde podemos hacer cambios, poner nuestra ropa de baño y todo, como están haciendo todos. Pues enfrente de mí ese es la río Gange y otro lado es la Yamuna. Ellos se juntan más adelante y hacen un solita río, por eso se llama Sangam, Triveni Sangam. Pues ya vamos, acompáñame y no se fijan en mi estómago porque me he engordado un poquito desde que llegué a la India. Aquí ya gente están tomando baños. Ahorita es nuestro turno que metamos aquí para bañar también y dejar nuestro mala vibra que traemos. ¿No es cierto? Uy. La agua sí está un poquito frío, pero una vez cuando ya te bajas y ya está tranquilo todo. El agua se ve un poquito sucia, pero acordando nuestra cultura, la Ganga es una de las ríos más limpios en el mundo. Y también tengo que respetarlo, aunque no vivo aquí en la India. Pues ya terminamos de bañar, amigos. Miren esta cosa, tal vez han visto antes. Esa es una costumbre, lo que hacen gentes en esquina del río. Se ofrecen y todos los flores, las velas que están haciendo van a tirar en el río. Por eso es la razón que dicen todos la Ganga es muy sucia. Es la única razón. Ya vamos a ir de regreso, amigos, porque ya terminamos de bañar y ahorita todavía están entrando muchísima gente y las policías están ahí para que sí, cuando se bañan ya se van. Igualmente no se dejan detener ahí. Miren cómo pueden ver. Las gentes van saliendo, van viendo y el tierra sigue volando. Luego también hay muchos vagabundos presentes aquí en esta feria. Miren cómo está. Están con su vaso pidiendo dinero aquí y le aseguro que son más ricos que una persona que trabajó diario en India. También vamos a llenar agua aquí, amigos, porque ya nos acabamos nuestro agua. Y pues desde que, si no saben, en India siempre hay agua en las calles sin pagar ni nada. Pueden llenar su agua donde quieran. Así que vamos a llenar nuestros botes y vamos a ir. Luego también pasa que ellos pelean por tomar agua antes que uno otro. Ya estamos muy cansados, amigos, pero no podemos regresar o ir a la casa así directo porque no salimos diario y esta feria no viene cada rato. Esta feria vino en 144 años una vez. Hay una historia que les contaré cuando ya llegue a la casa. Pero por lo mientras vamos a ir a un museo que está cerca aquí, que es una feria digital, que podemos decir. De aquí empiezan las exhibiciones sobre la historia de esta feria, como pueden ver. Todos los gentes que están sentados aquí solamente están esperando por un show que nos va a enseñar aquí. Específicamente enseñándonos como la historia de esta feria, por qué se empezó y tal. कैसे कर रहा है यहाँ भागा फंस जा रहा है मोशन बना Esos son como digitales, unas exhibiciones que están enseñando aquí. Sobre aquellas tiempo, como que salía la agua desde montañas. Y aquí son las galerías también. Aquí son las fotos sobre los monjes que vinieron.
Pues esa feria digital es muy buena, diseñada por los buenos arquitectores. Habían bastante cosas que no pude grabar, pues ya vamos a salir. Saliendo de aquí vimos una vaca con quinta mano, pueden ver aquí. Las gentes vienen aquí, ofrecen, dan dinero. Y también en camino, miren, hay muchas gentes así con debilidades, pero ellos voltean su debilidad en su talento, como pueden ver aquí. Pues ya vamos saliendo, pero van entrando muchas gentes, pueden ver aquí. Ahora sí tenemos que caminar de vuelta 9 kilómetros. Estamos muy cansados, muy tostados, pueden ver aquí. Ya en camino nos vimos que estaban preparando muy rico los samosas. Pues nos antojamos y nos sentamos a comer junto con el té de India aquí, como han escuchado. Hemos terminado nuestro viaje de aquí, de Mahakumbh, amigos. Ahorita vamos a ir en el Ayodhya, que hay un templo muy famoso de Lord Rama. No sé si habían escuchado. Y pues apenas se establecieron este templo. Pero no se vayan porque les voy a contar sobre la historia de Mahakumbh, de Gran Feria, por el medio de una animación, ¿ok? Quédense. Esta historia se empezó hace varios miles de años, cuando había una guerra entre los deidades y los diablos. Los deidades estaban pidiendo ayuda al señor Vishnu y el señor Vishnu dijo que si quieres obtener néctar, entonces tiene que agitar el mar con demonios. Entonces, para negociar y obtener néctar, el señor Vishnu sugiere a los deidades y el demonio que ellos se agiten el mar. Para agitación del mar, ellos eligen al rey de serpientes como una cuerda. Se empieza la agitación entre los deidades y los demonios. A través de la agitación del mar se encuentran 14 tesoros, entre ellos es Lakshmi, Kamdenu, el elefante y finalmente un jarra de néctar. En el momento de ver la jarra de néctar, los demonios intentan arrebatársela. Durante el proceso de arrebato, algunas gotas de néctar caen en 4 lugares de la tierra y esos 4 lugares son Haridwar, Prayagraj, Ujjain y Nasik. Para quitarse el néctar de los demonios, el Lord Vishnu encarnó como una dama y engañó a los demonios. Así es como comienza el Mahakumbh. Los lugares donde cayeron los 4 gotas de néctar son considerados tan sagrados que anunciaron que se duchan en esos lugares les van a destruir a los pecados y logro de liberación de la vida. El señor Vishnu guarda el néctar y lo distribuye entre los deidades y los demonios se enteran de eso y se comienzan a planear la lucha contra los deidades. Durante la agitación de mar también salió el veneno. Ese veneno podría acabar a todo el mundo. En este alboroto, los deidades estaban muy preocupados y fueron a pedir la ayuda a Lord Shiva. El señor Shiva aceptó su petición y bebió ese veneno. No lo tragó, sino que mantuvo en su garganta. Y por eso su garganta es azul
y él se conoce también como Nilkant.